Muchísimas gracias por visitarnos a lapatilla.com. Nos encontramos con la doctora Lilia Camejo, quien es directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana. A su vez nos encontramos con la señora Luisa Almeida, quien es hermana de Janet Coromoto Almeida, que es una de las presas por los casos de Panama Papers. Y a su vez nos encontramos con su defensa, la doctora Neida Pérez, actualmente defendiendo a Janet Coromoto Almeida. Vamos a iniciar hablando con la doctora Lilia Camejo. Doctora, ¿cómo viene usted a denunciar la constante violación a los derechos humanos que se vive en el sistema judicial venezolano? ¿Cómo se está viendo esa violación a los derechos humanos en este caso? Fíjate, primero quería denunciar de la manera horrorosa como el gobierno viene utilizando a los presos políticos como fichas de negociación, como fichas de trueque, para dar alguna prebenda a la oposición, para poder que la oposición tenga algún manejo político ganado por elección popular dentro del gobierno, el trueque negociado en la liberación de supuestos presos políticos que iban a liberar en los próximos días. Hasta el momento no se ha liberado sino Coromoto Rodríguez con el concepto de preso político. El gobierno viene manejando de una manera equivocada el tema de los presos políticos. Los nombraron como detenidos. Los presos políticos no son detenidos, son personas que están presas por su convicción política, por no estar de acuerdo con las políticas económicas, sociales y jurídicas que se están llevando en el país. Y lo estamos viendo ahorita con la cantidad de violaciones de derechos humanos que vienen sufriendo estos muchachos por condiciones de salud. Y hoy específicamente vengo a denunciar el caso de la señora Janet Almeida, quien ha sido utilizada por el gobierno para querer demostrar que ellos están combatiendo la corrupción, contradiciéndose el mismo gobierno, cuando hoy sale una decisión del Tribunal Supremo de Justicia donde dice que combatir la corrupción perjudica al país. La señora Janet Almeida la involucraron injustamente en el caso de los Panama Papers. A pesar de estar sufriendo una condición extrema de salud, como es la artritis reumatoidea, donde sus músculos se van distorsionando, se van desgastando, donde está perdiendo la movilidad. A pesar de eso, la tienen privada de libertad en el DGCIN desde el 20 de mayo, montándole un expediente por simplemente ella ejercer su profesión, porque Janet es abogada mercantil internacional, simplemente ejerciendo su derecho al trabajo, ejerciendo su profesión, constituyó unas empresas mercantiles sin tener nada que ver con lo que los dueños de esas empresas mercantiles fuesen a realizar con ellas. La quisieron involucrar y la tienen privada de libertad en el DGCIN. Y los verdaderos involucrados en el caso, que son funcionarios que trabajaron para el gobierno del presidente Chávez, como es la enfermera que lo atendió, su esposo, que es un general de la Fuerza Armada Nacional, detuvieron a su hermano y a su madre aquí en Venezuela para presionar que el general regresara a dar la cara por la estafa y los abusos mercantiles que hicieron con los Panama Papers, lavando dinero y haciendo operaciones mercantiles en el extranjero con los dólares del pueblo venezolano. Vienen y agarran a la persona que menos tiene que ver en estas operaciones, que es la abogada que crea las empresas registradas aquí en Venezuela. ¿Y qué pasó con estas dos personas, hermanas y familiares del general que está fuera del país? Les dieron libertad en el Tribunal 10º de Control y tienen el beneficio de haberles quitado inclusive la alerta roja, y dejaron privado de libertad a Janet, una abogada que está padeciendo una enfermedad degenerativa, que no puede valerse por sí misma en las instalaciones del DGCIN, que ha tenido que permanecer en la enfermería del DGCIN porque no puede moverse, no puede asearse ella sola, y se ha tenido que pedir por parte de la defensa la solicitud para que permita que su hermana aquí presente pueda ingresar al DGCIN a poderla asear día a día. Esto es una violación grave al derecho a la salud. Queremos denunciar a la juez 14 de control. La décima. La juez décima. Lo que pasa es que este caso
ha tenido tanta irregularidad jurídica que en principio quien detiene a Janet y quien ordena los allanamientos es el juez 14 de control, el juez Timaure, quien fue recusado por haber ordenado la libertad a quienes de verdad tenían que estar respondiendo aquí en el país por el caso de los Panama Papers, que es el hermano del general y la esposa que fue la enfermera del presidente Chávez. Entonces el expediente lo tuvieron que redistribuir y le cayó a la juez 10º de control, que es la que está ordenando en el día de ayer y negando la medida cautelar sustitutiva para Janet por su condición de salud, aunque sea haber otorgado una medida humanitaria, y la deja privada de libertad con pase a juicio. Aquí hay una violación enorme al derecho a la salud, una violación enorme a la presunción de inocencia, sin haber estudiado realmente la juez 10º de control todas las irregularidades con que inició este caso. A pesar de ello, le niega la cautelar a Janet. Entonces queremos denunciar y queremos hacer un llamado a las diferentes organizaciones de derechos humanos con las cuales compartimos aquí en el país, que nos ayuden a atacar este caso. Janet Almeida tiene que ser puesta en libertad, así sea con una medida injusta de casa por cárcel, porque realmente debería estar en libertad plena porque no ha cometido ningún delito. Debe la juez 10º de control volver a poner alerta roja a quien irregularmente se la quitaron y hacerlo regresar al país para que respondan si es el caso que hubo alguna irregularidad en el tema de los Panama Papers. En el caso ahora con usted siendo la hermana Luis Almeida, ¿cómo fue el procedimiento cuando se llevaron las hermanas? Se conoció que hubo muchas irregularidades al respecto, que hasta a otro familiar se le intentaron llevar como una medida de coacción para que se entregara o hacerla hablar. Sí, Janet no estaba en la casa, estaba en su oficina trabajando, y a las 7:15 de la mañana más o menos llegó el dije, sí, estaba mi mamá con mi hija de 5 años y le dijeron que pidiera asilo, que pidiera ayuda a los vecinos para que se pudieran llevar a la niña, y la niña no vio el allanamiento. Bueno, fue mi vecina efectivamente, mi hermana, que es docente, estaba en el colegio, se tuvo que regresar y yo no estaba aquí, yo estaba en el interior trabajando, y tuve que llamar y decir, por favor, asistan a mi mamá y vayan a la casa porque están allanando la casa. No sé, creo que eran como 10 funcionarios con Ministerio Público. Y bueno, Janet no apareció, creo que como a las 1 de la tarde. El agente del DGCI en el Ministerio Público se querían llevar a mi hermana, la docente, que llegó al final, como método de presión para que Janet apareciera. En eso llegaron los abogados y Janet, y dejaron a Patricia tranquila, pero le dijeron que las acompañara. Ella dijo que ella no tenía nada por qué acompañar, bueno, porque ella no había hecho nada, evidentemente, y que si estaban buscando a Janet tenían que llevársela a Janet. Janet llegó, fue con los abogados a declarar voluntariamente con su condición física, que es una persona que en ese momento usa muletas, tanto es que ella no maneja, hay que manejarle. Es una persona que tiene artritis reumatoidea degenerativa crónica, además es una persona operada de bypass gástrico, que tiene una alimentación específica, tiene una prótesis de rodilla, tiene una artrosis severa en la otra rodilla que se la tienen que operar, y tiene problemas circulatorios. Intelectualmente es muy brillante, pero su salud se ha deteriorado cada día más. Ella va a rendir voluntariamente su declaración y en el transcurso de la noche le dictan autodetención. ¿Cómo se siente usted como familiar ante esta injusticia que su hermana está detenida, pero los verdaderos culpables están libres? Mira, muy mal, muy mal. O sea, nosotros todos los días, y en eso le agradezco a la gente del DGCI, la verdad, porque en eso sí se han portado súper bien y súper colaboradores. Nos han permitido ir todos los días a asearla, a bañarla, porque ella no se puede mantener por sus propios pies. Está desde hace 6 meses en una enfermería, con los cuidados básicos, pero ella no puede tomar. O sea, ella tiene una medicina específica reumatoidea que se la da
el Ministerio de Salud tiene que hacerse unos exámenes cada 15 días especiales que no se los ha podido hacer más nunca. No se puede inyectar esta medicina que le lleva, o sea, que nos da la gente de sanidad, o bien la gente que lleva unos informes especiales de un médico motodeo para unas vacunas que se le tienen que poner en la barriga. Y nada de ese tratamiento se le está dando, y ella, yo la veo, porque yo la veo todos los días, cada día más deteriorada, tiene moradas en la pierna porque no puede caminar. Y es muy duro, es muy duro. Yo ayer la acompañé y cuando me dijeron que no le iban a dar la medida en la casa, porque para ella, para la juez, ella está súper bien cuidada en el DGCIN. Yo quiero que ella me diga si ella de verdad tiene familia. Porque una persona que esté en esta capacidad, que tiene los dedos atrofiados, tiene los codos hinchados, un brazo sin poderlo mover, si es justo que esté donde está, por algo que ella no cometió. Y perdón, pero es que no puedo con la injusticia. Doctora Pérez, ¿por qué no se le da la medida cautelar? ¿Es una persecución política? ¿Es un caso político? ¿Es un caso que tratan de ocultar a otras personas? ¿Por qué no hay una medida cautelar y cómo se encuentra actualmente el juicio a nivel legal? Bueno, sí, efectivamente, Lili en su intervención, la doctora Lilia Camejo, aclaró muchas cosas que son importantes acá. Y bueno, pues como así lo ha manifestado la hermana de Yanni Almeida, ese 20 de mayo, cuando Yanni Almeida fue llamada a su teléfono de que se estaba allanando su casa, ella se encontraba efectivamente trabajando, se tomó su tiempo para comunicarse con sus abogados, que en ese momento asistimos al sitio del allanamiento, que era su residencia, donde habita con su mamá y su familia, porque como bien ha manifestado su hermana, ella nunca se ha podido valer por sí misma, es decir, ella no puede caminar de manera normal, ella tiene unas muletas. Yo en realidad el día que conocí a Yanni Almeida fue ese día, junto con el abogado que nos apoya, que es el doctor Jaime Ribeiro, y en esa oportunidad cuando acudimos al sitio de allanamiento, pues efectivamente había unos funcionarios, y cuando nosotros nos acercamos primero, porque ella llegó posteriormente a nosotros, en ese justo momento veíamos cómo iban ya sacando a la hermana de la señora Luisa Almeida, se la iban llevando. Nosotros nos sorprendimos, yo como no la conocía pensé que se trataba de Yanni Almeida y me dijeron, no, es la hermana. Y le dije, ¿pero qué tiene que ver la hermana en todo esto? No, nos las estamos llevando a declarar. Es más, si la doctora Yanni Almeida no aparece, nos llevamos a la hermana. Cuando yo veo esa irregularidad, converso con el Ministerio Público, estaba incluso la niña allí. Le digo, oye, por favor, no pueden tomar una decisión de esta naturaleza, ya Yanni Almeida viene en camino, por favor, vamos a esperar. Yanni no tiene nada que ocultar, apenas fue comunicada esta situación ahora. Y así fue como transcurrió. Ella llegó, cuando yo la vi bajarse de un vehículo que ciertamente, como dice su hermana, era conducido por una persona. Yanni no podía caminar bien, venía con unas muletas, y cuando yo la veo en esa condición, le digo al fiscal, oye, ¿usted cree que ella está en condiciones de acompañarlo en estas condiciones? Bueno, es a rendir una simple entrevista. Quiero aclarar que nosotros en ese momento, pues porque Yanni no tiene nada que temer, y nosotros sabíamos que Yanni es una persona recta, una abogada, como bien lo dijo Lili, especialista en el derecho corporativo internacional. Entonces no tengo nada que temer, doctora, vamos a acompañar a estas personas, vamos a evitar este mal rato a mi familia, y yo pienso que no va a pasar nada, yo voy a rendir declaración. Incluso no tomamos ni las previsiones de llevarnos su medicamento, porque maliciosamente, y así lo tengo que decir, falsamente engañaron tanto a Yanni Almeida como a los abogados que estábamos allí asistiéndola, al decirnos que solamente íbamos a ir al DGCIN y que ella lo único que iba a rendir era una declaración. Efectivamente llegamos al DGCIN ese día a las 2 de la tarde, y desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche nos mantuvieron incomunicados en una sala aparte donde ya la tenían, y a esa hora fue que nos dijeron que Yanni Almeida iba a quedar detenida. Nos causó asombro, nos acercamos, pedimos algún tipo de explicación y nos dijeron que versaba en una investigación que se inició aproximadamente unos días antes, en fecha 15 de mayo, y una investigación que ya en inicio estaba el proceso viciado, siendo que se había expandido a través de unos medios de difusión masivos electrónicos sobre unas presuntas empresas de maletín, empresas offshore constituidas en la República de Panamá, y donde evidentemente lo que estaba era investigándose
que ocurría con estas empresas, y Yané Almeida era una de las investigadas porque evidentemente Yané Almeida, como bien hemos manifestado y aquí nadie lo ha negado, es una abogada de la República dedicada de profesión al derecho corporativo internacional, y que toda su vida la dedicó a esto, a asesorar a empresas lícitamente aquí en Venezuela con reconocimientos. Todo eso fue abordado, discutido y analizado cuando realizamos la audiencia preliminar. Cuando usted me pregunta en qué estado se encuentra, bueno, desde el mismo momento en que Yané Almeida fue detenida de esa manera, y por eso le digo que una manera totalmente ilegítima, y a tenor de todo lo que hemos manifestado en su situación de salud, ya desde ese mismo momento nosotros nos activamos por la salud de Yané a solicitar medidas de revisión al tribunal, que también debo manifestar que prácticamente nos rodaron por todos los tribunales por el tema de las competencias. En fin, después de todo ese abordaje que hicimos a través de los tribunales, insistíamos en que era necesario que a ella le dieran una revisión de medida, es decir, un arresto domiciliario, tratándose de que cuando la presentaron por primera vez, ya la fiscalía viendo su situación en una silla de ruedas ya para ese momento, insistía en que Yané Almeida había que mantenerla privada de libertad. En esas circunstancias, Yané se mantiene durante 45 días en una investigación que debo manifestar totalmente insuficiente, sin elementos algunos. Sé que ustedes están acostumbrados a escuchar a una defensa que de repente le digan no hay los fundamentos, no hay los elementos. Señores, las pruebas están aquí. La Fiscalía ha presentado, después de 45 días, una acusación totalmente infundada, un total desconocimiento, y debo decirlo con mucha seriedad, ignorancia sobre el tema del derecho corporativo internacional. Hemos tenido que dar doctrina y cátedras en las audiencias a estos fiscales del Ministerio Público, que son unas personas que desconocen totalmente el procedimiento y cómo se manejan a nivel internacional las empresas y cómo se... La fiscalía que lleva el caso son los fiscales 73 nacional, que es el fiscal Arturo Romero, la Fiscalía 74, que es Luis Alberto Verde, son Fiscalía 73 y Fiscalía 74. Este es el escrito de acusación. Este es el escrito de acusación por el que se mantiene privada a Yané Almeida. Y temo decirles que este escrito de acusación ha sido denunciado tanto en las excepciones como en la audiencia preliminar, un escrito totalmente insuficiente, con un total desconocimiento, ignorancia, falta de elementos para mantener a una persona privada de su libertad, sobre todo arriesgando su vida, arriesgando su integridad física. Esto es más que la copia que suelen hacer el Ministerio Público, copiar y pegar las acusaciones para mantener a una persona privada de libertad, porque entiendo, no había otra manera, bajo los mismos elementos que la presentaron por primera vez, bajo esos mismos elementos acusaron a Yané Almeida. Pero no solamente eso, es como muy bien ha dicho aquí la señora Luisa Almeida, y es que acaso esos fiscales, es que acaso esa juez, es que acaso estas personas no tienen madre, no tienen padre, no tienen hermanos, no tienen familia, para poder darse cuenta de cómo se encuentra Yané Almeida y su situación tan delicada, denunciada tantas veces. Yo quiero ser muy honesta al decir lo que voy a decir, y por eso estamos acá. Nosotros no somos... venimos acá a denunciar mediáticamente una situación que ya obviamente está dada, pues. Esto ha venido recorriendo la Defensoría del Pueblo. Nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo acompañadas de la misma hermana de Yané a denunciar el caso de Yané. La Defensoría del Pueblo se tuvo que apersonar incluso al tribunal, porque nosotros habíamos pedido una revisión de medida y había pasado más de un mes y no nos las habían acordado. Prácticamente bajo la idea de que había que celebrar la audiencia preliminar para la juez poderse pronunciar con relación a la revisión de medida de Yané Almeida. Y yo me preguntaba, pero ¿y su salud no importa? ¿Cuánto tiempo se va a demorar ella para pronunciarse sobre esto? Y así fue. Nos tuvo allí prácticamente en incertidumbre, tratando de mantener estable a Yané hasta la audiencia preliminar, que se extendió en 5 sesiones. Cada vez la suspendía un día más, hasta la última sesión, que fue el día de ayer, como estamos denunciando, donde ella se tomó aproximadamente 4 horas para decidir, y su decisión la dijo en 3 líneas, como siempre ocurre en estos casos, declarando sin lugar todo lo que alega la defensa, acordando todo lo que pidió la fiscalía, y que lo primero que se pronunció, y fue lo que lastimosamente tiene que denunciar esta defensa, fue en relación a la revisión de medida que tanto habíamos alegado, que hasta la Defensoría del Pueblo se apersonó para pedirle a la juez que se pronunciara. Derechos fundamentales del Ministerio Público examinó a Yané. Todo eso consta en nuestras actuaciones, donde señalaban su estado crítico de salud y la necesidad de que ella tuviera que atenderse de forma inmediata por ante un centro especializado. Eso no lo inventa la defensa, eso no lo inventa la hermana de Yané, eso está
en las actuaciones que sostienen este expediente. Y lo más lastimoso es que esa juez en 3 líneas decidió que a Yané, así como está aquí, como se presencia en esta foto, estaba ayer Yané en la audiencia preliminar, se le estaba garantizado su derecho a la salud y que gozaba de una salud aparentemente respaldada y garantizada. Ustedes me dirán si esto es una decisión acorde a lo que ustedes están observando aquí, porque este era el estado en que se encontraba Yané para el día de ayer y ha empeorado 25 kilos y una situación degenerativa crónica. Ante esa decisión tan aberrante, nos vimos en la imperiosa necesidad, porque hemos tratado de no ser mediáticos, como mucha gente suele decir, sí, que los que denunciamos los derechos humanos somos mediáticos. Aquí no estamos hablando de una denuncia mediática, aquí se agotaron vías recursivas, se agotaron las vías de la defensoría, se agotó los derechos fundamentales, se agotó la medicatura, se agotaron todas las vías posibles para poder obtener una respuesta oportuna desde el punto de vista del órgano jurisdiccional. Esa respuesta oportuna se dio el día de ayer, después de 6 meses que Yané tiene desde que ingresó al DIGESIN en la enfermería, donde tengo que verdaderamente señalar, como muy bien lo dice Luisa, porque hay que darle lo justo a lo justo, han hecho lo humanamente posible por mantenerla estable, mas ellos están conscientes de que no es el sitio donde ella debe estar, en la enfermería del DIGESIN, donde ingresó hace más de 6 meses. ¿Qué intereses protege el tribunal para no dictar esa medida humanitaria allá? Eso nos preguntamos. ¿Por qué tienen a Yané allí? ¿Es un premio? ¿Es una estadística? Porque ya estamos considerando que de los derechos humanos, como lo dice correcto, la doctora Lilia, pasó a ser parte de una estadística, pasó a ser parte de un premio que le dan a las fiscalías para acusar por estos casos que son tan emblemáticos, casos que más bien yo tengo que decir acá y que se lo recomendé al Ministerio Público, deben actuar con diligencia, tomarse el tiempo suficiente para investigar, porque estamos hablando nada más y nada menos que del caso del Panama Paper, y han cometido esta grosería de acusación porque ignoran todo lo relacionado a la materia y mantienen a una persona privada para dar una respuesta que, como bien acaba de aclarar Lili, ya no es una respuesta, porque el mismo presidente ha manifestado que no hay que perseguir este tipo de casos, que lo que hacen es enlodecer a este país, enlodecerlo. Y aquí tenemos hoy, al día de hoy, a una señora presa injustamente, abogada, dedicada de profesión, y que justamente está detenida porque por un caso que no debería ser perseguido, porque además ya no tiene nada que ver con esto. Para finalizar, doctora Camejo, desde la ONG Justicia Venezolana, ¿cómo va a luchar o cómo han luchado para tratar de eliminar la violación de los derechos humanos en estos casos? Bueno, nosotros las denuncias dentro del ámbito jurídico nacional ya se han llevado a cabo. Denuncia ante el Defensor del Pueblo, ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a presentar el caso ante el Comité de Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se reúne en Panamá, justamente donde se originó este caso de los Panama Papers. El día 2 de noviembre vamos a tratar de lograr nos escuchen el caso de Yané en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a presentar su informe el día 2 de noviembre. Seguiremos insistiendo y denunciando aquí en el país. Nosotros creemos en las instituciones, creemos que esta violación de derechos humanos tiene que cesar en el país. Hay que hacer un llamado a los jueces, a los fiscales del Ministerio Público, que tienen que entender que todos estos casos van a seguir siendo denunciados en los canales nacionales e internacionales, irán a ser llevados en la Corte Penal Internacional. Fiscales y jueces van a ser denunciados como proveedores, cometedores de delitos de lesa humanidad. Estos casos no van a quedar impunes. Tienen que reconsiderar estas decisiones. Si por una orden del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, que está manipulando los otros poderes del país, toman decisiones arbitrarias, inhumanas, como el caso de Yané Almeida, pues la juez 10 de control tenga por seguridad que la ONG la va a denunciar por violadora de derechos humanos, y a los fiscales del Ministerio Público que presentaron esta acusación absurda, estúpida, ilegal, para poder presentar una estadística de que están realmente combatiendo la corrupción,
a ellos también los vamos a denunciar en los canales internacionales. Estos casos no pueden quedar impunes. Y vuelvo a repetir, los presos políticos no son fichas de negociación. Reorganicen las negociaciones y el tema de los presos políticos entre el gobierno y la MUT. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por atendernos. A la patilla.com. Gracias. Muchísimas gracias.